Muy bien. Nosotros tenemos la función f de x y su gráfico y nosotros queremos encontrar el área bajo la curva. ¿Qué vamos a entender por área bajo la curva? Bueno, vamos a entender lo siguiente. El área que se encuentra abajo de la función f de x y por encima del eje de las x. Nosotros queremos en particular encontrar el área en el intervalo AB, entonces tenemos el intervalo donde nosotros queremos encontrar el área bajo la curva, el intervalo AB. Es muy importante el concepto de intervalo para todo lo que se va a desarrollar en este curso. Entonces, todo intervalo tiene un extremo derecho, que en este caso es la B, y tiene un extremo izquierdo, que en este caso es la A. Tomen muy en cuenta lo anterior. Responder a esta pregunta, encontrar el área de f de x en el intervalo AB, es lo que nos va a tomar la primera parte de este curso. Desarrollar la teoría, las técnicas necesarias para calcular el área en el intervalo AB de una función f de x. En general, no es simple ese proceso. Pero para entenderlo, nosotros vamos a iniciar con una función muy simple. Vamos a restringir nuestra función a una de valor constante y vamos a tener la función f de x igual a 3, lo que significa que en todo punto de su dominio la función vale 3 y por eso es una línea recta horizontal que pasa por el eje y en 3. Nosotros queremos encontrar el área bajo esta curva en el intervalo 1, 3, 1, 7. Como podemos ver, esto me define un rectángulo y yo sí sé calcular el área de rectángulos. Lo único que necesito es saber su base y su altura. En este caso la base se obtiene restando el extremo derecho del intervalo, que es 7, menos el extremo izquierdo, que es 1, y eso nos da 6. Y la altura, muy importante esto, la altura se obtiene por el valor de la función. La función me dice que en 7 vale 3, por lo tanto, nosotros ya sabemos calcular el área de este rectángulo. El área pues es base por altura y por lo tanto en este caso 6 por 3 nos da 18. Esta idea, que les puede parecer extremadamente simple, es la clave de todo lo que viene a continuación. No se les olvide los siguientes conceptos. Intervalo, extremo derecho del intervalo, extremo izquierdo del intervalo, altura de la función en cada uno de estos puntos que acabo de mencionar. Vamos a ver entonces cómo aplicamos esto a un caso más general. Nosotros tenemos una función f de x y queremos entonces calcular el área en el intervalo AB, el área bajo la curva en el intervalo AB. Nosotros podemos entonces calcular el área de rectángulos fácilmente y vamos a hacer uso de ello. Voy a definir el área A1 como aquella que se obtiene mediante el rectángulo de base B menos A y altura f de A. Observa que la altura de este rectángulo está dado por el valor de la función en el extremo izquierdo del intervalo AB. Esta altura es f de A, porque en este punto la función tiene un valor f de A. Es obvio que el área que estoy calculando en este momento A1 es menor que la que yo quiero encontrar, porque el área bajo la curva pues es además de la región en naranja, la región en gris. ¿Cómo calculo el área A1?
como es el área de un rectángulo, eso sí lo sabemos hacer, y el área del rectángulo sería su base, que es extremo derecho del intervalo menos extremo izquierdo, por la altura, que en este caso me lo da la función evaluada en A. Entonces ya sabemos calcular el área A1. Observa lo siguiente. Vamos a seguir el mismo procedimiento para calcular el área A2, con la diferencia de que ahora este rectángulo tiene una altura mayor debido a que estamos evaluando esa altura en el extremo derecho del intervalo. El valor de B es f de B y a esta región le estamos llamando A2. El área que yo quiero calcular, que es el área bajo la curva, por supuesto que es menor que A2. Y sabemos que A2 es un rectángulo de base B menos A por su altura, que me lo da el valor de la función en el extremo derecho. Con esto hemos logrado lo siguiente. Acotar el área que estamos buscando, el área A, entre dos áreas. El área de un rectángulo de base B menos A y altura f de A, y de otro rectángulo que contiene la curva de la misma base B menos A, pero de altura f de B. Si sustituimos estos valores, obtenemos que el área que nosotros queremos encontrar, no sabemos todavía cuánto vale, pero cuando menos ya tenemos una idea de que debe de estar entre estos dos valores. B menos A por f de A, B menos A por f de B. Podría parecerte que hemos avanzado muy poco, pero lo que se rescata de este ejercicio es la idea del procedimiento que vamos a seguir para encontrar el área de cualquier función f de x en un intervalo AB. Es muy importante que todas las ideas hasta aquí mencionadas queden absolutamente claras. Vamos a ir un poquito más a fondo en lo que estamos comentando. Vamos a tomar ahora una función en particular, la función y igual a x cuadrada, y vamos a encontrar el área bajo la curva en el intervalo 0, 4. En el intervalo 0, 4. Y nos vamos a valer de una brillante idea que se debe a los griegos. Como muchas cosas, los griegos también aquí hicieron su aportación. Ellos dijeron, bueno, usando las ideas anteriores, voy a dividir el intervalo 0, 4, el intervalo 0, 4, en 4 subintervalos. Aquí está 1, 2, 3, 4. ¿Con qué finalidad estarán pensando algunos de ustedes? Bueno, aquí está la respuesta. Que si yo divido el intervalo 0, 4 en 4 subintervalos, puedo calcular el área de los rectángulos que aquí se muestran de una manera muy simple. Observo que la base de los 4 rectángulos vale 1. Quiere decir que si quiero el área de cada uno de ellos, lo único que necesito es calcular su altura. ¿Cómo calculo su altura? Es muy importante, pero muy importante darse cuenta que la altura está calculada en el extremo derecho de cada intervalo. Vamos a empezar con el de la derecha. Este intervalo, el 3, 4, su lado derecho es 4. Como estoy evaluando la función y igual a x cuadrada, 4 por 4, 16, quiere decir que la altura de este rectángulo es 16.
tiene base 1, pues el área vale 16. El siguiente rectángulo a la izquierda, el 2, 3, tiene extremo derecho 3, extremo izquierdo 2. Estoy evaluando su altura, aquí lo observo en el extremo derecho. 3 por 3 es 9, por lo tanto su altura es 9. Por la base que vale 1, su área es 9. El siguiente rectángulo está en el intervalo 1, 3. Su extremo derecho de ese intervalo es 2, elevado al cuadrado me da 4. La altura de este rectángulo es 4, multiplicado por 1 me da 4. Finalmente, el intervalo 0, 1 me define el último rectángulo. Como estoy evaluando en el extremo derecho del intervalo, 1 por 1, 1. La altura vale 1, la base vale 1, 1 por 1. Por lo tanto, ya tengo el área de los 4 rectángulos. 1, 4, 9 y 16. ¿Qué les parece esta idea? Muy ingeniosa. Cada una de estas regiones, de estas áreas, las vamos a etiquetar como S1, S2, S3 y S4. Por consiguiente, el área de esos 4 rectángulos tiene que ser la suma de esas 4 áreas y ya hemos visto que su valor me va a dar 1 más 4 más 9 más 16. Muy bien. Observen detenidamente esta figura y digan cuál es la diferencia respecto a la anterior. ¿En qué difiere el área de estos rectángulos respecto a los anteriores? Comparen. ¿Pueden deducir cuál es la diferencia? Esta idea que viene a continuación es fundamental. El área de estos rectángulos ahora se calcula evaluando en el extremo izquierdo de cada rectángulo. Vamos al rectángulo de la derecha. Estoy en el intervalo 3, 4. En lugar de evaluar la altura de este rectángulo en su extremo derecho, que sería 4, me voy a su extremo izquierdo, 3 por 3, 9, y digo que este rectángulo entonces tiene una área de 9. Me voy al siguiente rectángulo, evalúo la altura en su extremo izquierdo, que es 2, 2 por 2, 4. El siguiente rectángulo está en el intervalo 1, 2. Me voy a su extremo izquierdo, que es 1. Evalúo 1 por 1, 1. Y aunque aquí parece que no hay ningún rectángulo, realmente sí lo hay. Es el rectángulo que está en el intervalo 0, 1. Pero como estoy evaluando la altura de estos rectángulos en su extremo izquierdo, que en este caso es 0, 0 por 0, 0, no aparece ninguna región sombreada, pero matemáticamente su área está dada y es 0. Es muy importante notar la diferencia entre evaluar las alturas de estos rectángulos en su extremo derecho o en su extremo izquierdo. A estas áreas les vamos a llamar L1, L2, L3 y L4. La suma de estas 4 áreas me debe de dar el área total. Aquí se muestran las dos regiones que hemos evaluado en sus áreas. Quiere decir, y se ve muy simple a partir de esta figura, que el área que yo estoy buscando pues no es ninguna de las dos que ya calculé. Sin embargo, ya encontré una cota superior y una cota inferior a lo que yo quiero encontrar. Como estos cálculos, cuando el número de intervalos es muy grande, se vuelve un poco laborioso, vamos a hacer uso de Excel.
Por favor, tomen en cuenta todo lo que ahorita se va a decir, porque ustedes van a trabajar con cálculos muy parecidos a lo que aquí se muestra. Esto está hecho en Excel. Es una tabla que contiene la columna N, donde se me va a indicar el número de intervalos que yo tengo para evaluar mis áreas. En este caso tengo 4, entonces siempre será numerado del 1 hasta el número de intervalos que yo tenga. La siguiente columna me está diciendo que yo voy a evaluar sobre el extremo derecho de cada intervalo. El extremo derecho del primer intervalo vale 1, del segundo intervalo vale 2, del tercer intervalo vale 3, del cuarto intervalo vale 4. Quiere decir que voy a evaluar la función f de x en el extremo derecho, en estos valores. Como la función f de x es x cuadrada, significa que este valor lo voy a elevar al cuadrado. 1 por 1, 1, 2 por 2, 2, 3 por 3, 2 por 2, 4, perdón, 3 por 3, 9, 4 por 4, 16. Delta x denotará el ancho de cada rectángulo. En este caso, todos valen 1 y por lo tanto, pues aquí aparece 1, 1, 1. Con esta información, con estas tres columnas, yo ya puedo evaluar el valor de cada una de las regiones S1, S2, S3 y S4. Si revisan, lo interesante está en saber encontrar estos valores de x derecho y f de x. Todo lo demás, pues esta columna tiene unos nada más, no hay ningún problema. Si yo aplico la fórmula que para calcular el área es base por altura, pues entonces voy a multiplicar esta columna, que es f de x, que es la altura, por delta x, que es la base. Entonces me va a quedar 1 por 1, 1, 4 por 1, 4, 9 por 1, 9, 16 por 1, 16. Encuentro la suma de estas áreas y resulta ser 30, como ya lo habíamos mencionado. ¿De acuerdo? Muy importante darse cuenta que estoy evaluando en los puntos derechos de cada intervalo. Veamos qué pasa con los izquierdos. La tabla es casi igual, pero hay una diferencia. Tengo también 4 intervalos, pero observen que ahora el lado izquierdo del primer intervalo vale 0, el lado izquierdo del segundo intervalo vale 1, el lado izquierdo del tercer intervalo vale 3 y finalmente el lado izquierdo del cuarto intervalo vale 2 y el lado izquierdo del cuarto intervalo vale 3. Evalúo la función f de x sobre estos valores, 0 al cuadrado, 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado. El ancho de cada intervalo es 1. Estas son las regiones que voy a evaluar. Multiplico la base por la altura. 1 por 0, 0. 1 por 1, 1. 4 por 1, 4. 9 por 1, 9. Sumo y encuentro el valor 14. Con esto he logrado encontrar que mi área, la que yo estoy buscando, no sé cuánto vale, pero cuando menos ya sé que está entre el valor 14 y el valor 30. Lo puedo garantizar. No puede ser ni menor que 14 ni mayor a 30. Y ahorita yo he dividido en 4 intervalos la región que yo quiero evaluar. ¿Qué les parece? ¿Cuál sería el camino para mejorar esta aproximación? Yo quisiera tener una mejor estimación del valor del área que yo quiero calcular. ¿Cómo se les ocurre que puede esto hacerse? Bueno, yo espero que todos tengan en mente que el camino fácil y obvio para lograr eso es aumentar el número de intervalos. Observen que ahora
el intervalo 0,4 se ha subdividido en 8 subintervalos, cada uno de base 0,5. ¿Cómo se obtiene la base? Bueno, pues divido mi intervalo 0,4, o sea, 4, lo divido en el número de subintervalos que yo quiera. Entonces, si yo divido 4 entre 8, me queda que la base de cada uno de estos rectángulos va a ser 0,5. Y voy a calcular la altura de cada uno de estos rectángulos evaluando su extremo derecho, evaluando 4 al cuadrado, 3.5 al cuadrado, 3 al cuadrado, 2.5 al cuadrado, etc. Muy bien. De igual manera, puedo calcular las alturas de estos rectángulos, pero evaluando sobre su extremo izquierdo. Aquí está. Para el primer intervalo de la derecha sería 3.5 al cuadrado, 3 al cuadrado, 2.5 al cuadrado, 2 al cuadrado, etc. Todo esto se hace en una hoja de cálculo. Entonces, aquí hay que irse con cuidado. La primera columna, como ya dijimos, me da el valor de n y me da el número de intervalos en que yo he dividido la región que yo quiero evaluar. Entonces divido 4 entre 8 y me da 0,5. De aquí pongo 0,5. A partir de este valor, yo le digo a Excel que me multiplique este valor por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8. Y entonces en automático Excel me va a dar toda esta columna. No tengo yo que hacerlo uno por uno. Con que tenga definido el primer valor, multiplicando por 2, obtengo 1, por 3, 1.5, por 8, 4.0. ¿Cómo evalúo f de x? Es muy simple. Este valor lo elevo al cuadrado y obtengo esta tercera columna. El ancho de cada subintervalo ya lo sabemos que es 0.5. Estas son las regiones que me han quedado para evaluar mi área. 8 regiones. Multiplico la base por altura, o sea, esta columna delta x por esta columna f de x, y en automático Excel me da todo esto. Le pido que lo sume y obtengo que esa suma, esa área, me da 25.500. Esto lo hace Excel definiéndole la fórmula para calcular los valores. ¿Qué debo hacer para encontrar la tabla si yo quiero evaluar en extremos izquierdos? Entonces aquí debo tener cuidado. La tabla es muy parecida, pero tiene un cambio, un pequeño cambio nada más, que es el que debo de saber hacer. N queda igual, la columna de N. Y aquí nada más debo tener cuidado en eso. Ahora, el extremo izquierdo del primer intervalo es 0, y a partir de 0 ya sigue la secuencia 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5. Me regreso para comparar. Quiere decir que lo único que voy a hacer para obtener la tabla con extremos izquierdos es mover esta columna hacia abajo, una fila, y poner 0 al principio. Y con eso yo obtengo esta columna. El 4 me quedaría acá abajo, ya no le hago caso, lo quito. Y a partir de este momento ya lo demás es muy simple, porque esta columna es elevar este valor al cuadrado. Aquí está. La base es la misma. Las regiones aquí están. De hecho, esto ni siquiera lo necesito para la evaluación. Yo aquí lo puse para que vean qué es lo que estamos haciendo, pero no es necesario colocar esta columna. Base por altura me da el área de cada región. Sumo, le digo a Excel que lo haga y ya me da 17.500. Quiere decir que ahora el área
ya está un poco mejor definida, ya la aproximé más. El área ya está entre 17.5 y 25.5. Creo que no es mucho pedir imaginar cuál es el siguiente paso si yo quiero mejorar esta aproximación. Si yo hago el cálculo con n igual a 16, obtengo 19.375 y 23.375. Si pongo n igual a 40, el área que yo estoy buscando se encuentra entre 20.5400 y 22.1400. Observen cómo ha mejorado mi aproximación con solo calcular un mayor número de intervalos. ¿Qué es lo que sigue para mejorarlo? Bueno, pues hacerlo con un valor mayor de n y puedo obtener la aproximación que yo quiera. Puedo ser tan preciso como yo lo requiera. La idea general aquí está. Y entonces, ayudado de Excel, esto no es ningún problema. Como pueden ver, la técnica no es muy complicada, nada más requiere un poco de práctica. ¿Qué es lo que sigue? Aquí hay dos situaciones extremas. Ustedes pueden decir, bueno, esto es muy complicado. Si ese es el caso, yo les recomiendo volver a ver este video, repasarlo, estudiarlo y leer literatura alterna sobre el tema, porque son las ideas básicas de este tema. Lo que sigue es que ustedes hagan un ejercicio donde cambien el valor de n. Se les queda como tarea poner el valor de n con el siguiente caso. A 50 le suman su edad y con ese valor de n hagan el cálculo para encontrar un valor de a acotado en su extremo derecho y en su extremo izquierdo. Muy bien, nos vemos en la próxima clase. Hasta pronto.